Buenas, en este vídeo vamos a ver dónde encontrar la información económica y un poco la información fundamental de cada divisa, de las nuevas noticias que salen y así estar un poco informados. Esto no es una parte, considero yo, esencial. Sí que la tenemos que conocer y tenemos que crear también nuestra rutina aquí, de ver las noticias que nos importan, de ver los indicadores económicos que más nos interesan y todos ellos ya los aprenderemos a analizar más adelante. Pero sí que es importante que sepamos ya dónde encontrar toda esta información y es por eso que yo os traigo las que yo personalmente uso y que recomiendo usar, aunque hay muchísimas más y no es necesario que cojáis exactamente las mismas que yo. Primero de todo vamos a ver el calendario económico. ¿Qué es el calendario económico? Son todos los resultados, todas las noticias económicas que salen, no de titulares, sino de datos, como el PIB, como podría ser el PIB, la producción manufacturera, tipos de interés, tasas de desempleo, etcétera. Cada una afecta de forma diferente en el mercado y eso ya lo veremos más adelante, cuáles son las que más afectan, las que menos y cómo trabajar esta información. Pero por ahora vamos a saber dónde encontrarla. Yo utilizo Investing y la encontraríamos aquí en Noticias, Calendario Económico. Aquí fijaros que podemos ver las noticias de ayer, las de hoy, las de mañana, esta semana, la próxima semana o incluso personalizar para decir, vale, a ver cuáles fueron los datos más importantes de la semana pasada. También nos podemos poner filtros, tanto por países, que por ejemplo, si no operáis el dólar canadiense, no hace falta que tengáis aquí el de Canadá. Yo opero Estados Unidos, eurozona, opero el dólar y el euro, básicamente, y tengo estos dos. También miro la libra, a ver qué tal está, y tal. Después la categoría. Te podemos ver qué categorías nos interesan más. Aquí, pues bueno, actividad económica, índices sobre la inflación, balance comercial, de empleo, etcétera. Pues yo aquí los pongo todos y ya los tenemos todos. Y también el impacto, cómo suele impactar en el mercado. Esto no os lo toméis al pie de la letra, porque a veces hay noticias de tres y ves que el mercado prácticamente ni se ha movido. Y a veces se acumulan muchas de uno que tienen relevancia y el mercado se ve afectado por ellas. Aún así, yo las de uno no me las pongo, me pongo máximo de dos y las de tres siempre. Aplicamos y vemos pues los resultados que tenemos, al menos para esta semana. Vamos a ver, por ejemplo, mañana pues tenemos el PIB mensual, producción manufacturera, balanza comercial. Fijaros que estamos hablando en todos estos de la libra y nos dan el valor anterior y una previsión. En todos los calendarios económicos que encuentres hay una previsión. Esto, ¿cómo lo tendremos en cuenta? Bueno, pues si es mayor de lo esperado, suele ser bueno para la divisa, si es menor de lo esperado, suele ser malo. Pero es algo que tampoco os toméis al pie de la letra, porque no tiene por qué ser así. Después, fijaros que aquí tenemos el euro, tres noticias de impacto, decisión de tipos de interés, es una noticia muy volátil, y después del dólar, el IPC, que sería la inflación, en este caso mensual de Estados Unidos. Fijaros que aquí también podemos ver la evolución que ha tenido estas noticias. Podemos ver este año, el máximo, etcétera. Podemos ver en línea, en tabla y los resultados anteriores para ver un poco cómo ha desarrollado esta noticia. Aunque para verlo yo recomiendo esta página, se llama Trading Economics y aquí podréis ver pues todos los indicadores de una forma mucho más visual, cuáles están subiendo, cuáles están bajando. Podemos ir por países, poner por ejemplo Estados Unidos y ver todos los datos. Evidentemente hay muchísimos, no hace falta que los veas todos. Y aquí tenemos incluso muchos más. Así que nada, tener en cuenta esto. Aquí podemos ver por sector y después indicadores que nos interesan. Pues estos son los más fuertes, tasa de inflación y ver aquí un poco cómo se está llevando. Y también algo que es interesante, las expectativas. Vamos a ir a ver las expectativas, por ejemplo,
tasa de crecimiento trimestral. Aquí tenemos el gráfico, tenemos todos los datos, otras relacionadas, que también pueden ser interesantes. Y aquí podemos darle a expectativa. No me salía aquí. Bueno, hay una manera de ver la expectativa que ahora no nos sale, normalmente sale por aquí y no, en este caso no se ve. Quizás es algo que han quitado, podría ser. Lo que sí que podemos hacer es quitar y comparar. Comparar, por ejemplo, nos interesa la eurozona, o mira, United Kingdom, que he visto por ahí. Lo comparamos y buscamos balanza comercial. En este caso, balance of trade en inglés. Y lo comparamos con ambas. Vemos que el balance comercial del Reino Unido es mayor que el de Estados Unidos y que la tendencia pues, de ambas son bajistas. Aunque podemos ver claramente cuál es mayor y cuál es menor. El que hemos puesto de principal, que es el de Estados Unidos, nos sale aquí, fijaros que es negativo, y el que hemos puesto para comparar nos sale aquí, que fijaros que está prácticamente en cero. Pues bueno, cosas a tener en cuenta. Vale, aquí podéis ver varias cositas, es interesante, también tenemos el calendario y también podemos llegar a poner, pues fijaros, un pequeño análisis de las divisas, acciones y productos básicos de oro, plata, petróleo, etcétera. También los bonos. Aquí podemos ver un poco general. Para el tema noticias, yo os recomiendo que uséis el Bloomberg, el Reuters, ahí el Economista, en Investing también podéis obtener noticias. Aquí escoger alguna que os guste e ir mirando. Las noticias tampoco hay que hacerles mucho caso. Normalmente se dice la frase, compra rumor, vende la noticia. ¿Qué significa esto? Que la clave está en anticiparse a estas noticias. A veces es difícil, evidentemente, pero lo mismo pasa con las previsiones que tenemos del calendario económico. Podemos utilizarlas para anticiparnos a ellos. No le hagáis mucho caso, pero tened en cuenta que si hay noticias muy importantes, pues vamos a tener volatilidad en el mercado. Si quizá no hay tantas noticias, quizá no hay razones tan fuertes como para buscar alta volatilidad. Y finalmente, veréis que también en el, ¿cómo se llama? En el investing vais a encontrar que se dan discursos a veces, tanto de la Fed como del Banco Central Europeo. Powell sale a hablar y todo esto lo podéis ver en su página web. Podréis ver todos estos vídeos, las conferencias, muchas veces las hacen en directo. Fijaos que aquí he buscado FED y si busco ECB nos sale el Banco Central Europeo. Y lo mismo, aquí podemos ver todas las conferencias que se hagan, si os interesa verlas, claro. Estos ya son aspectos más económicos, pero también son importantes. Pues nada, esto es este vídeo. Veremos más adelante en detalle cómo funcionan los indicadores, qué sirve para qué nos indica cada cosa, etc. Y ahí nos va a quedar mucho más claro.